tardes, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con la enseñanza de la gramática una vez más en esta clase de didáctica de la lengua y la literatura 3 que he preparado para mis estudiantes de cuarto año. Si alguien está mirando el video y no cursa mi materia, pero quiere solicitarme el apunte en el cual se basa este video, pueden escribirme en los comentarios y si no se suscribieron al canal, pasen ahora, toquen el botoncito y se suscriben. Esta clase está preparada a partir de un texto de María José Bravo, que es una autora que ya conocemos, leímos su texto María, la hija del molinero, y en particular en este caso vamos a trabajar con la gramática y sus conexiones con la lectura y la escritura, que es un capítulo de un libro llamado Lengua y Literatura, compilado por Gustavo Bombini. Les pido que preparen lápiz y papel, que vayan tomando apuntes a medida que voy desarrollando la clase y que vayan a leer el texto porque todo lo que yo estoy presentando acá surge de ese apunte, como les decía, y es importante que hagan las pausas necesarias y en alguno de los momentos les voy a pedir que vayan a leer ciertas partes del texto como para poder profundizar en lo que estoy explicando. Bien, este texto de María José Bravo retoma esta ya antigua clasificación o este debate que ya conocemos entre las dos posturas con respecto a la enseñanza de la gramática, esta relación de la gramática en la escuela. Y acá podemos ver que en una época que analizamos del siglo XX, que ya conocemos, la gramática era el eje, ¿no? La forma de enseñanza de la lengua tenía que ver con una prescripción de usos correctos, con mucha normativa, se le daba mucho valor al metalenguaje, al poder nombrar bien ciertas categorías, y los ejercicios eran repetitivos, ahí hablamos de aplicacionismo. Y todas estas formas de enseñar tenían que ver con la convicción de que este trabajo iba a redundar en que naturalmente las personas pudieran hablar y escribir mejor. Frente a esa postura y luego de ciertos análisis que indicaron que no era necesariamente ese el resultado que se iba a obtener, y a la vez también con la expansión de las ciencias del lenguaje, llegan a la escuela a partir de los 80 estos nuevos enfoques que se plasman en la reforma de los 90 con el llamado enfoque comunicativo y que a partir de la reforma también curricular del año 2006, a partir de ahí en varios años que se van publicando los nuevos diseños para la secundaria, estamos hablando ya de competencia discursiva, del desarrollo de las prácticas del lenguaje, de una gramática textual, ya no tan centrada en las oraciones como era antiguamente, y de un desarrollo de la lengua con fines comunicativos. En este caso, algo interesante que nos marca María José Bravo es que si bien este enfoque se centra en desarrollar la competencia comunicativa y dentro de esas competencias, la competencia gramatical es una más de las que tenemos que trabajar, corremos el riesgo de que cuando queremos trabajar con la gramática, el modo se vuelva a formas anteriores de sistematización. Es decir, que podemos caer en los mismos ejercicios cuando queremos cerrar un poco el tema para poder profundizar conocimientos de la gramática, podemos volver a formas repetitivas o aplicacionismo o demasiada profundización en los temas gramaticales que nos hacen correr el eje de las prácticas del lenguaje. Acá María José Bravo retoma a la autora Ángela Di Tullio, una autoridad absoluta cuando hablamos de gramática, y cita una frase muy interesante que dice: gramática sí o gramática no, se plantea como una contraposición inadecuada. No es que tenemos que preguntarnos si debemos o no trabajar con la gramática. Sabemos que además aquí, en Provincia de Buenos Aires, el diseño curricular tiene prescripto la necesidad del trabajo con la gramática. El tema es que esa dicotomía, digamos, de gramática versus análisis del discurso, como si se tratara de dos posturas irreconciliables, lo que nos hace es después caer nosotros también en el momento de planificar nuestras clases en no saber de qué forma trabajar la gramática, ¿sí?
Para que la gramática contribuya al logro de los objetivos de enseñanza, lo que nos plantea Ángela Di Tullio son 2 puntos a considerar. Primero, que la gramática no se identifique con análisis sintáctico. Esto es la estrella de ese modelo estructuralista, que ya sabemos que debería estar superado, pero no es así, que en las escuelas se sigue trabajando de esta manera, porque una reforma curricular no implica que mágicamente todos los docentes cambien sus formas de enseñar. Y a la vez, algo muy importante que nos señalan las autoras es que se enseña o no la gramática, como docentes tenemos que saberla, tenemos que tener esos bagajes para poder resolver cualquier tipo de dudas que surjan en la práctica. Lo que sí podemos acá frenar también y analizar es que muchas veces lo que falta en nuestro diseño curricular, que nos falta como una guía para saber qué aspectos gramaticales trabajar, es lo que falta, una de las patas importantes que ya les anticipé que vamos a trabajar este año, es la sistematización. Cómo reconocer qué saberes gramaticales son importantes, cuáles vamos a trabajar y de qué manera. Para eso, lo que nos propone María José Bravo es que la gramática tiene que aparecer en el aula en momentos de intervención didáctica. Es decir, que como profes tenemos que proponernos que la gramática aparezca y planificarlos, ya saber nosotros de antemano en qué momento de los recorridos de lectura y escritura van a aparecer estos saberes gramaticales. Para eso, lo que nos propone María José Bravo son recorridos de lectura y recorridos de escritura que les voy a pasar a explicar a partir de ahora. En este caso, lo que nos propone Bravo es que la lectura puede ser un camino hacia la recuperación de saberes gramaticales que apuntalan la lectura y el desarrollo de estrategias lectoras para acostumbrarse a leer la lengua como vía de acceso a la lectura. Es decir, que la gramática puede ser una herramienta para la comprensión en el momento, en este caso, de la lectura, y después veremos qué pasa con la escritura. Nos va a plantear dentro de estos recorridos 3 posibilidades, 3 recorridos en realidad que tienen que ver con formas de enseñar. Y en el primer caso, este recorrido 1, lo que nos retrata es una forma de enseñar en 2 etapas. En la primera se analizaban oraciones sueltas para reconocer, analizar y etiquetar determinado fenómeno gramatical. Pensemos en algún concepto sintáctico, ¿no? Cosas que ustedes ya saben. Y luego en la siguiente etapa se leería un texto literario, mayormente, para identificar el fenómeno estudiado. El objetivo de la lectura como actividad puesta en práctica en el aula está enfocado en detectar fenómenos gramaticales más que en desarrollar la comprensión lectora. Este recorrido, este modelo, es uno que podríamos calificar de tradicional. Esto es lo que se hacía antiguamente en la escuela, cuando la gramática y principalmente la sintaxis eran la estrella. Lo que les propongo acá es que recordemos a Verónica Edwards y los modos de desarrollar el conocimiento en el aula y la taxonomía de Bloom, que también ustedes conocen, para pensar qué tipo de conocimiento promovemos en el aula con este tipo de recorrido, con esta propuesta que primero coloca la gramática como eje del análisis y luego la lectura pasa a estar al servicio de ese conocimiento gramatical. Cada uno de estos recorridos, María José los ejemplifica a partir de posibles pizarrones. Fíjense, esto lo tienen también en el apunte, acá si quieren hacer una pausa e ir al texto fuente para leer con mayor detalle, lo pueden hacer. Aquí, en este recorrido 1, los posibles pizarrones serían, por ejemplo, con las proposiciones adjetivas, analizarlas, conocerlas desde la sintaxis y luego en la lectura del cuento identificar proposiciones adjetivas, ¿sí? Analizarlas y clasificarlas. Es un recorrido que parte de la gramática y a pesar de que involucra la lectura, vuelve a un análisis gramatical. En este segundo recorrido, los géneros discursivos son la vía de acceso a los textos, la gramática a considerar en la lectura. En este caso se lee un texto y se lo clasifica dentro de los géneros discursivos,
se empieza a entrar al texto luego en términos lingüísticos, observando las clases de palabras predominantes, se las clasifica y se observan otros recursos lingüísticos propios del tipo textual. El acceso a la lectura se da a través del conocimiento del modo de presentarse de un determinado tipo textual. Ahora lo vamos a ver a partir del ejemplo, pero en este caso el desafío es que la gramática sea una herramienta para el proceso de comprensión y no solo un indicio para el reconocimiento del tipo textual, porque si no caemos ahí de vuelta en actividades de etiquetado, ¿sí? En este caso, la estrategia de lectura de la gramática debería proyectarse a la lectura de otros textos para poder utilizarla como herramienta de comprensión y no caer en ese tipo de ejercicios repetitivos. Los posibles pizarrones en este segundo recorrido, el ejemplo que seleccionó María José Bravo es el de la narración. Se lee un texto narrativo, se analiza y se reconocen los elementos para definirlo, como los tiempos verbales del pasado y las constantes del tipo textual, como cierta estructura podría ser, y luego se pasa a el desarrollo de estos temas de la gramática, y acá es esa advertencia que nos hace la autora de que podemos caer, lamentablemente, en volver a desarrollar los temas gramaticales desde una posición exhaustiva, ¿no? Como desde esta mirada estructuralista, o podemos, si lo trabajamos bien, digamos, si apuntamos a que todo esto redunde en actividades de comprensión de lo que vamos leyendo, para el uso después en otras lecturas de otros tipos de textos. Eso depende de cómo vayamos enlazando nuevas lecturas y nuevas actividades. Y en este recorrido de lecturas posibles, la tercera modalidad que nos presenta la autora y que les desafío a que pensemos a partir de ahora cuando la lectura es una de las propuestas que tenemos en nuestras planificaciones, que la gramática se entrame de esta manera. Aquí la gramática es la clave de lectura. Ahora vamos a ver por qué es un recurso para la comprensión. Este recorrido propone acudir a la gramática para leer cualquier texto. Representa una puesta en juego de los conocimientos sobre la gramática al leer y no para constatar saberes y no solamente para encontrar constantes. O sea, acá no es un ejercicio de etiquetado de esto es una narración, esto es una receta, a partir de esos saberes gramaticales. No nos interesa etiquetar, sino comprender. Se trabaja en la detección de los elementos lingüísticos que resultan claves de lectura de un texto determinado. Y acá nuevamente les voy a pedir que hagamos una pausa en este video, que pongan la pausa ustedes y vayan a buscar en el apunte el cuento que propone en este tercer recorrido dentro de las actividades de lectura. En la suma de textos, nos dice María José Bravo, en la frecuentación va apareciendo la atención a la lengua como una estrategia de lectura, de comprensión y una vía de acceso a los textos. ¿Qué quiere decir que la gramática es una clave de lectura? Vamos a ver el ejemplo. Aquí se propone la lectura de un texto en particular. Hay un texto en el apunte que se llama Los ladrones. Pueden ir a buscarlo, por eso les decía antes que pongan pausa. La propuesta es leer el cuento y hacer, después de esa lectura, como un abanico de preguntas en torno a estas claves de lectura. ¿Qué hace que leamos que en el texto se habla de las características que definen a los ladrones? Esto sería llevar la atención del grupo hacia la forma en que está construido ese texto en particular. Después sí profundiza ciertos usos gramaticales, ¿sí? Fíjense el uso de los y todos, volver a leer el cuento y leer los y todos en contraste con algunos y pocos. Este tipo de consigna, fíjense que no apunta a etiquetar estas clases de palabras, ni siquiera estoy mencionando si esto es un determinante, si esto es un pronombre, sino cómo están estas palabras usadas en el texto y qué cambia si en vez de esas palabras estuvieran las otras. Eso de pensar qué pasaría si el texto estuviera escrito de otra manera, qué efectos de lectura producen esas palabras en el texto, son las formas de
preguntarse, de reflexionar sobre la forma en que están escritos los textos y sobre los efectos de lectura, es decir, qué nivel de comprensión podemos alcanzar a partir de ese análisis reflexivo sobre la forma en que ya está escrito un texto y no sobre el sistema gramatical, digamos, las clases de palabras abstractas, separadas de la lectura, sino en función de cómo están usadas, ¿no? Esto del uso del lenguaje que siempre hablamos. Las claves de lectura, como les decía, es algo que tenemos que empezar nosotros a tener como un objetivo como docentes. Hacia ahí queremos llegar. Aprender a leer los recursos que son clave de lectura supone trabajar en la objetivación de esos recursos hasta que la abstracción y la reflexión colaboren con la comprensión. Para eso, nosotros como profes tenemos que hacer una primera lectura de los textos pensando qué saberes gramaticales podemos relevar en esos textos. Acá tenemos la consecuencia indeseable, como les decía al principio en una de las primeras diapositivas, de que la objetivación de los recursos gramaticales y su puesta en sistema tenga la consecuencia indeseable de que a partir de ese rasgo o recurso que es clave de la lectura se desencadene una clase, entre comillas, de gramática. O sea, dejar de lado la lectura y volcarse de lleno a una clase extensa y un tratamiento exhaustivo desde el que no se vuelva a leer el texto. Esto es un riesgo, esto es lo que no tenemos que hacer. El riesgo es que el proceso quede detenido en la tarea de aprender sobre el modo en que funcionan en la lengua esos recursos y no a ponerlos al servicio de la comprensión del texto que se lee, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que pensar ya desde el momento de la planificación de la clase cómo vamos a hacer estos abanicos de preguntas, esta reflexión sobre los usos del lenguaje y cómo vamos a hacer para que desde esa reflexión se vuelva al texto para profundizar en la comprensión. Es necesario distinguir la delgada línea entre aplicarle la lupa a un contenido gramatical y comprender ese contenido como parte de lo que se lee, ¿sí? Ahí resulta necesario, nos dice María José Bravo, pensar nuevos modos de sistematización. Que extraer un determinante o un pronombre del texto no signifique estudiar exhaustivamente todos los pronombres, pero sí empezar a tener una idea de qué es un pronombre, dónde los vamos a encontrar, qué función cumple y cómo vamos a hacer para sistematizar esos nuevos saberes y que no quede perdido, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento. Si no fijamos esta idea de que un pronombre en un determinado texto funciona de tal manera, si no queda asentado en algún lado como forma de sistematización, va a ser todo un trabajo en vano. Entonces también, desde el momento de planificar, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer para sistematizar todos estos asuntos. Y aquí lo que nos propone María José Bravo es preguntarnos en qué sentido, en qué momento y qué tema de la gramática está interviniendo en el proceso de lectura para poder anticiparnos, nosotros primero como docentes, y prestar nuestra lectura. Esta frase me parece hermosa, prestar la lectura, prestar nuestros conocimientos cuando sean necesarios, enseñando gramática junto con otros saberes. También hablábamos, ¿recuerdan en primer año cuando pensamos acerca de la enseñanza de la gramática, que antiguamente había como apartados, separados en las carpetas, incluso si observamos hasta hoy en día los manuales como se siguen publicando en el mercado editorial y la gramática está toda junta al final, ¿no? Como si no se pudiera trabajar a la par, junto. Esto es muy importante y esto es algo nuevo, es algo que tenemos que empezar a desarrollar. Tenemos en nuestras manos el poder de crear nuevas formas de enseñar. Y como ejemplo, acá les voy a dejar en el Genial y ustedes pueden acceder al cuento Geografías de Julio Cortázar, que María José Bravo lo propone como modelización. Ella nos muestra en este cuento en particular el despliegue de estrategias de lectura para acompañar la comprensión. Así que nuevamente les voy a pedir en este caso que vayan al apunte y
lo lean, ¿sí? Si repasamos estos 3 recorridos de lectura a partir de este cuento de Cortázar, podemos ver que tomando solo la gramática como una excusa, digamos el cuento como una excusa para trabajar la gramática, se puede obturar la lectura. Ya no importa lo que decía el cuento, porque lo que vamos a hacer es analizar cuestiones gramaticales. En el segundo recorrido puede partirse del tipo textual y leer geografías en un diálogo paródico con esos textos, lo que amplía el repertorio de habilidades de comprensión del funcionamiento de ese tipo textual y tendría un impacto fuerte en la comprensión del cuento de Cortázar. Porque como sabemos, Cortázar juega con los tipos de textos a cambiarlos, ¿no? Hay todo un juego con la literatura, y saber que hay textos modélicos que fueron tomados como base, reinterpretados por este autor en ese sentido de juego con el lenguaje y con la literatura, puede profundizar y ayudarnos a comprender el cuento de Cortázar. Y en el recorrido 3, en este caso se lee en contraste con los conocimientos previos. Esto implica decir que, por ejemplo, ya sabemos lo que significa o cómo se podrían presentar, digamos, ciertos textos, ciertos tipos de textos, y leer en contraste implica tener un conocimiento previo, y si en el grupo que estamos trabajando ese conocimiento previo no existe o no está tan a la mano, tan fácil de recuperar, el docente puede prestar su lectura, ¿no? Ahí funcionaríamos nosotros como puentes hacia ese conocimiento necesario para abordar el nuevo texto que se lee. Y el objetivo es detenerse, mirar y aprender a recorrer el camino de la lectura apoyándose en la lengua. Esto es necesario, y acá les invito una vez más a ir al texto fuente de María José Bravo y leer bien el detalle de cómo ella propone analizar este ejemplo. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la propuesta de la autora, que está centrada en las conexiones de la gramática con los recorridos de escritura. Una de las propuestas, la más tradicional, de vuelta, arranca la propuesta con las ideas más comunes, ¿no?, de lo que se hace con la gramática, es la escritura planteada como una constatación. En la clase de gramática se realiza a priori, mediante la explicación de contenidos, un despliegue gramatical. Aparecen consignas como escriban una narración con 3 oraciones bimembres, 2 unimembres, para lo cual antes se ha enseñado a reconocer esos tipos de oraciones. O sea que hubo clases pura y exclusivamente de gramática, sin otras conexiones, sin prácticas de lenguaje ni nada. Entonces la tarea de escritura constituye una constatación, es decir, para chequear, para verificar que se ha aprendido a clasificar, identificar y reconocer. Nuevamente, pensemos en Bloom, pensemos en Edwards. ¿Qué tipos de conocimiento estamos promoviendo con estas actividades? Y lo que nos dice María José Bravo es que el mayor riesgo es que difícilmente puedan transferir esas habilidades tratadas por contenidos a textos. ¿Qué narración va a surgir de una propuesta que nos diga pone 3 oraciones unimembres y 2 bimembres? ¿Cuál es el tema? Pensemos en el modelo Raft también, que ya conocen, de Anijovic. ¿Cuál es la audiencia? ¿Quién va a leer esa narración? ¿Sí? Entonces nos dice María José Bravo que vamos a terminar anulando la relación entre la lectura y la escritura. Si no proponemos actividades que colaboren con la escucha, la lectura, la producción oral y la producción escrita, lo que obtendremos es un resultado sobre el que únicamente podremos actuar de manera correctiva, a posteriori. Esto es muy interesante, porque si no damos estrategias, vamos a centrarnos en la escritura, que es lo que habla acá. Si nosotros no enseñamos a escribir con todo un proceso recursivo de borradores, de planificar lo que vamos a escribir en torno a un tema, pensando a quién le escribimos, quién es el destinatario o destinataria, etc., la única forma de intervenir después de esas escrituras es de manera correctiva, ¿no? Como si todo lo que producen los estudiantes está siempre a medias, y la forma de intervenir como docentes es corrigiendo, ¿no? Con esas correcciones, además, que sabemos de la escuela tradicional, que siempre marcan el error y no resaltan
el aspecto positivo, digamos, que tiene también esa producción, y que todo texto es siempre un borrador y posible de seguir corrigiendo. Bien, los pizarrones, en este caso no están como ejemplo, pero tenemos, de todas maneras en el texto, vayan al texto fuente y van a encontrar ejemplos más concretos. El segundo recorrido de la escritura es el de la gramática en el proceso. En este caso, la composición, la escritura, o mientras se lee un texto que puede ser modelo para escribir otro, surgen los saberes gramaticales. Acá se toma como base el esquema recursivo de la escritura de Flower y Hay, es lo que les decía recién. La escritura es un proceso y esto ya lo sabemos. Y Bravo propone focalizar en la planificación, es decir, en el proceso de escritura se les prestará atención a, acá repetir, tengo que corregir esta diapositiva, vamos a prestar atención a cuestiones gramaticales en el momento de la planificación del texto, mediante estrategias de reflexión metalingüística en la fase de producción de un plan de texto, es decir, antes del desarrollo de la textualización, en la escritura de borradores y reformulación del texto. Acá es, esto sí, un trabajo de escritura como nos propone el diseño curricular, con un trabajo recursivo, el trabajo con borradores, todo lo que ya sabemos. El tema es cómo vamos a intervenir como docentes en la planificación de esos posibles textos que escriban nuestros alumnos, y ahí vamos a proponer la reflexión gramatical. Acá van a surgir las claves para la escritura. Durante la lectura se aprende a mirar la gramática para comprender lo que leemos. Y eso puede transferirse a la lectura de textos propios mientras se escribe. Si se muestra la comprensión por medio de procedimientos gramaticales, por escrito, en el pizarrón, se va trabajando en la manipulación de estrategias de escritura. ¿Qué significa todo esto? Que, por ejemplo, nosotros mandamos a nuestros estudiantes, les pedimos que escriban noticias. Estamos trabajando en el eje de la ciudadanía, la comprensión de los medios de comunicación, etc. Si estamos trabajando con noticias y les pedimos que hagan un plan de texto, podemos hacer hincapié en que, por ejemplo, si fuera una crónica, necesitamos conectores temporales. Entonces aparece ahí un conocimiento gramatical. ¿Qué palabras, qué clase de palabras nos van a permitir marcar la secuencia temporal dentro de esa noticia? Hacer evidente esto, mostrarlo en el pizarrón, ¿sí? Detenernos a pensar cómo vamos a usar las palabras, para qué es lo que nos permiten, ¿sí? Para que ese conocimiento gramatical después se vuelque a la escritura. Al leer textos que pueden ser insumos para escribir, modelos o ejemplos, esa reflexión, estudio y concientización de la gramática pueden desembocar en la escritura de un texto similar, acompañado de otros aspectos sobre los cuales reflexionar. Esto es la modelización. Acá ya sabemos que siempre que queremos mostrar cómo hacer determinada tarea, tenemos que mostrar ejemplos, modelos a seguir, hacerlo nosotros junto con nuestros estudiantes. Y la tercera posibilidad de la gramática pensada en cuestiones de escritura es una gramática a posteriori de una composición escrita, en el momento de la corrección o revisión. Y acá la gramática puede aparecer después de la escritura en situaciones como la siguiente. Se escribe un texto, se devuelve con marcas, se analiza el error, se trabaja con él, incluso constructivamente, socialmente, hacia la autocorrección, para abrir desde ahí un repertorio de estudio gramatical. Se invita a corregir. Y esto es importante porque si entendemos la escritura como un proceso recursivo, que haya un montón de borradores no significa que el texto va a quedar pulido en la primera textualización. Este proceso de autocorrección tiene que ser internalizado por nuestros estudiantes. Entonces ahí sí necesitamos detenernos en qué conceptos de la gramática nos van a ayudar a corregir nuestros propios textos.
Y acá lo que nos dice Bravo es que debemos tomar en cuenta que didácticamente en la actualidad se le da relevancia al error no como una muestra de un problema y mucho menos como un estigma o problema insalvable, sino como muestra de un estadio de aprendizaje. Esto es, se le da relevancia, la relevancia de poder significar un puente entre quien aprende y lo que está aprendiendo, además de mostrar en qué punto de ese aprendizaje nos encontramos, ¿sí? Es importante, en ese caso, el ida y vuelta entre el texto que está produciendo nuestro estudiante y nosotros como guías, como orientadores, para que sepan a partir de nuestras marcas, a partir de nuestras correcciones, cómo ir mejorando sus propuestas de escritura, hasta encontrar un resultado satisfactorio. Este proceso no puede durar para siempre porque obviamente la escritura, al ser una actividad que tiene que ser recursiva, que tiene que ser permanente en nuestras aulas de lengua y literatura, no podemos tampoco agobiar, ¿no? Cansar a nuestros estudiantes al límite de que ya después no quieran saber nada con sus textos. Entonces ahí hay un equilibrio delicado en el cual tenemos que pensar qué aspectos vamos a corregir. Esto podemos retomar también a Frugoni, hemos hablado ya de qué cosas corregir, en qué momento. Y acá lo que nos dice Bravo es, bueno, ¿qué saberes gramaticales vamos a traer a colación en este momento de la corrección? Y nuevamente, ¿cómo hacemos para que esa revisión gramatical no se la lleve el viento? Para que la próxima vez que se sienten a escribir puedan retomar esto que aprendimos acerca de la gramática, y ahí volvemos a pensar en la sistematización. Acá, en este pequeño esquema, María José Bravo lo que nos dice es que entre la corrección y la reescritura hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El error como estigma, esto no, ¿sí? El despliegue exhaustivo de corregirles absolutamente todo, no. Que sea la única tarea, un momento de escritura y una única corrección, no. Lo que sí tenemos que hacer es reflexionar acerca de por qué se escribe de esa manera y no de otra, o sea que hay reglas que tenemos que ir charlando con nuestros estudiantes, tenemos que invitarles a parafrasear esos textos, a buscar otras formas de decir eso que quieren decir, buscar la sustitución léxica, por qué use esta palabra, qué otra palabra puedo usar para la audiencia a la cual voy a dirigir mi texto. Tenemos que buscar que todo esto redunde en tareas de comprensión de ese proceso de escritura y tenemos que buscar estrategias para no cansar con todo este proceso, ¿sí? Sabemos que como la escritura es un proceso complejo, puede provocar mucho cansancio en nuestros alumnos, entonces tenemos que prestar atención a esto. Esta conexión entre la gramática y la escritura es frecuente y es productiva si no es la única y no es excluyente de otras conexiones con la escritura. Es importante que la gramática aparezca desde el momento de planificar la escritura y no solamente en los momentos de corrección a posteriori de esa escritura. Para que la gramática aparezca en estos diferentes momentos, tenemos que tener en cuenta desde el momento de planificación de las secuencias de actividades que vamos a llevar al aula, en qué momentos van a aparecer la gramática, ya lo tenemos que tener pensado, y qué de la gramática. Eso depende de nosotros, poder sistematizar bien. Quiero dar esto, esto y esto. A modo de cierre, lo que nos propone María José Bravo es un reencuentro con la gramática, el desarrollo de prácticas de lectura y escritura en el aula, ¿sí? En el marco del enfoque comunicativo deben incluirse el conocimiento y el aprendizaje de la gramática sin que pierda su especificidad. Esto requiere un movimiento didáctico. Este es el desafío para nosotros como profes, que aún constituye una deuda con el tratamiento de la gramática en la escuela. Que se valorice su importancia, el aporte de la gramática para la reflexión sobre la lengua como vehículo y creadora de instancias de comunicación y con la premisa de acrecentar el repertorio de saberes que la escuela puede y debe proporcionar. Pensemos en Bombini, que lo vimos al comienzo de este año. ¿Qué herramientas, qué saberes les estamos dando a nuestros estudiantes para que puedan interactuar en el mundo y comunicarse cada vez mejor, en un sentido de poder ampliar el repertorio de formas de escribir y de reflexionar sobre el lenguaje?
El conocimiento que se obtiene de la manipulación reflexiva de las distintas unidades de la lengua, la experimentación y la transgresión de sus convenciones, hace a los usuarios más seguros y más libres, a la vez que tiende un puente a la literatura, promoviendo lectores más suspicaces y potenciales escritores. Fíjense qué lindas palabras nos propone María José Bravo, retomando a la autora Maite Alvarado. Esta manipulación, esta experimentación y transgresión, ¿sí? Son actividades que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. En este sentido, la literatura y la gramática aportan herramientas imprescindibles para proponer prácticas de escritura que propicien el pensamiento crítico, la invención, el conocimiento de la lengua, sus límites y sus posibilidades, además de la eficacia de la comunicación. Con estas palabras vamos a cerrar esta presentación. Ya sabemos de Maite Alvarado y todo lo que nos aporta. Está buenísimo que podamos retomarla. Gracias por ver el video hasta acá. Suscríbanse al canal, espero sus comentarios. Y para quienes sí son mis estudiantes, vamos a trabajar en la clase en vivo a partir de estas propuestas de María José Bravo. Les mando un abrazo enorme.